Seguramente de lo que vamos a hablar a continuación, igual a ustedes les interesa porque se ven en esa circunstancia. Según la encuesta de condiciones de vida en España del Instituto Nacional de Estadística, el año pasado más de 3 millones de personas no podían hacer frente a sus gastos. Y en el segundo trimestre de este año, agravada por la pandemia, sin duda, la tasa de deuda familiar había alcanzado el 66,5% según datos del Banco de España. Muchas de ellas son personas que un día pierden su trabajo, su negocio fracasa, adquieren una hipoteca, un crédito. Las causas pueden ser muchas y esto hace que poco a poco estas personas se vean envueltas en una espiral de endeudamiento que su vida se convierta en un auténtico calvario. Desde 2015 existe una ley llamada Ley de Segunda Oportunidad, que lo que permite es dar la opción de volver a empezar desde cero, sin deudas, sin números rojos, a esas personas que lo han perdido absolutamente todo, algo que hasta ese momento solo podían hacer las empresas. La ley tiene ya 6 años, pero muchos no la conocen. Hasta ahora unos 10.000 ya se han podido acoger a esta ley y vamos a hablar con uno de ellos, con una de esas personas. No digo su nombre porque así nos lo ha pedido. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Explíquenos cuál era su situación. Bueno, mi situación era una situación normal de cualquier familia. Mi mujer y yo trabajando. Me separo. Las deudas que pagábamos entre los dos me quedé yo a cargo de pagarlas yo solo y al final me di cuenta haciendo números de que del sueldo pagaba y me quedaba con 30 euros al mes. Porque usted tenía trabajo entonces. Sí, yo tenía trabajo fijo, trabajo para la administración. Pero... Por lo tanto, era una persona, entre comillas, afortunada, porque esto no sé qué es lo que puede suceder cuando a una persona le ocurre y no tiene un sueldo. Sí. ¿Qué pasa? Que me quedé sin vivienda, sin coche, sin moto y sin nada. Y con 58.000 euros en una deuda. De deudas de crédito, de tarjeta, porque al no tener... al no poder permitirme pagar o vivir con el salario que tenía, sino pagar, me fui endeudando con las tarjetas y al final fue más el remedio que la enfermedad. ¿No fueron solamente los 58.000 euros porque usted tenía que pagar hipoteca? Sí, lo que pasa que en ese momento mi exmujer se quedó pagando la hipoteca y yo tenía otra vivienda que de ahí sí pagaba yo la hipoteca. Esa casa fue la que se quedó el banco, la que tenía yo. ¿Y de cuánto era esa hipoteca por de tener todos los datos? 90.000 euros. Eran 90.000 y 58.000 por otro lado. Sí, pero el problema es que el banco no quiso hacer nada. Porque el banco me podía haber ampliado la hipoteca en 50.000 euros. Sí. Y yo poder pagar todas esas deudas y quedarme con la vivienda y quedarme pagando solamente la hipoteca. ¿Qué pasa? Que en aquella época el banco era Caixa Galicia, que estaba intervenido por el gobierno. Al final no me concedieron la ampliación de la hipoteca y lo que me dijeron era que tenía que sacar un préstamo personal. Pero como si no puedo pagar la hipoteca, me voy a sacar un préstamo personal. ¿Cómo llegó usted a la ley de segunda oportunidad? Mirando yo me leo todos los boletines todos los días y mirando en boletines me la encontré y me la estudié y en el 2015 que salió y en el 2016 encontré a Repara tu Deuda por internet y desde el 2016 estoy con ellos hasta el viernes que me exoneraron de la deuda. Es decir, usted ahora mismo ya no tiene ninguna deuda. No, tengo la autodesoneración del día 11. Acaba de volver a nacer, podemos decirlo así, ¿no? Sí, porque es que entras en una espiral que incluso el banco me dijo en su momento, búscate la vida por otro lado y solicita la hipoteca en otra parte. Pero ¿qué pasa? Que ellos ya me habían metido en una base de datos de impago y ya no te dan crédito en ningún lado. Claro. Aunque tengas trabajo fijo, ya no te dan crédito en ningún lado. Entonces yo le decía, vamos a ver, ¿cómo pago yo si ustedes me tienen una base de datos de impago? ¿Cómo hago? ¿De dónde saco el dinero? Le agradezco que nos haya prestado su testimonio porque nos va a servir para hablar con Alicia García. Hola, Alicia. Hola, muy buenas tardes. Y saber exactamente cómo se accede a esta ley de segunda oportunidad.
Pues mira, Mamen, yo te lo comento. Los requisitos principales para acogerse a la ley de la segunda oportunidad, primeramente, no tener una deuda mayor de 5 millones de euros. No haber cometido en los últimos 10 años un delito socioeconómico. En el caso de tener bienes, ponerlos a disposición del procedimiento. Luego también tenemos que intentar llegar a un acuerdo extrajudicial de pagos. Es muy simple. Es con el disponible que yo tengo a tiempo real, a día de hoy, es intentar negociar en lo que es la fase extrajudicial que llamamos, negociar con lo que yo les puedo pagar a los acreedores, a estas personas que les debo un dinero. Entonces, se hace como un plan de pagos adaptado a la situación real que yo tengo después de el poder hacer frente a los gastos básicos, lo que es alimentación, vivienda, el poder sobrevivir dignamente. Entonces, con el disponible que me queda, intento llegar a un acuerdo y si lo aceptan, pues entonces lo que hacemos es, se hace como una condonación parcial de la deuda. Eso sería lo que es acuerdo extrajudicial de pagos. Y luego el elemento esencial que todos los jueces tienen en cuenta es que el deudor sea lo que nosotros llamamos en reparato de deuda un deudor de buena fe. No ocultar bienes, el aportar toda la documentación que se solicita y ser en todo momento colaborador y transparente mientras dura el procedimiento. Esos serían los principales requisitos para poder acogerse a lo que es la ley de la segunda oportunidad. Alicia García es gerente, socia del despacho Repara tu Deuda. El hecho de que se negocie la deuda no significa que desaparezca o se perdone la deuda. ¿No es esto? No, sí que es verdad que la ley de la segunda oportunidad es intentar llegar a un acuerdo, entonces a un acuerdo máximo de plazo 10 años con el disponible a tiempo real que yo tengo. Entonces, en el caso de llegar a un acuerdo, sí que es verdad que parte de la deuda sí que quedaría cancelada. Lo que pasa que nosotros lo que nos encontramos desde Repara tu Deuda muchísimas veces es que los acreedores, a quien les debes el dinero, no aceptan este acuerdo extrajudicial de pago. Entonces lo que hacemos es cogemos el expediente y nos lo llevamos al juzgado. Presentamos lo que es un concurso y entonces en ese momento solicitamos la cancelación total de la deuda. Ya, que se puede ir un poco más allá, ¿no? Y ya acudir a argucias legales para entendernos. Sí, la ley de la segunda oportunidad no deja de ser un proceso administrativo y judicial, Mamen. Entonces, en todo momento, lo que el deudor tiene que demostrar es que yo no pago porque no puedo pagar. Por cierto, ¿qué pasa con tu sueldo cuando es el caso como esta persona con la que acabamos de hablar, que tiene sueldo y estás ahí, justo te has dejado llevar ya por las manos de, digamos, la solución de no tener que estar ahogado en tantas deudas? ¿Ese sueldo a dónde va? ¿Qué se hace con él? ¿Tú puedes disponer de él? Sí, puedes disponer del sueldo. Lo que pasa es que nos encontramos muchísimas veces, Mamen, que las personas que acuden al despacho de Repara tu Deuda tienen el sueldo embargado. Entonces, es como que no pueden sobrevivir, no pueden pagar el alquiler, atender a los suministros. Si tienen personas a cargo, se les hace muy cuesta arriba. Entonces, con toda la situación que estamos viviendo a raíz de la pandemia y del estado de alarma, es como que todavía se les hace más cuesta arriba y son momentos muy complicados, muy angustiosos. Por eso nosotros y también siempre teniendo en decimos, cuenta que a vosotros os tendrán que pagar, ¿no? Es decir, correcto, se añade también sí, esta cantidad. Sí, lo que pasa que nosotros sí que hacemos un plan de pagos muy ajustado a la situación que tiene el deudor, en este caso la persona que solicita acogerse a la ley de la segunda oportunidad. Nosotros siempre lo que intentamos es, entenderlos, darles una solución, darles una esperanza, una salida para tener un nuevo proyecto, nunca mejor dicho, una segunda oportunidad. Entonces nosotros nos adaptamos al plan de pagos que ellos pueden en ese momento, pero claro, evidentemente el procedimiento tiene un coste. Está llamando la gente, hay de todo un poco, algunos, y se repite el argumento, dice, nos marearon. Por ejemplo, Uriel, que es transportista, está escuchando el programa y nos acaba de llamar en ruta, dice, a mí me lo denegaron y yo cumplía todos los requisitos.
A ver, esto lo que nosotros, ya te he comentado, al ser un proceso administrativo y judicial, la última decisión la tienen en este caso los magistrados. Entonces, si cumples con los requisitos que he comentado anteriormente y sobre todo eres un deudor de buena fe, se puede, o sea, has intentado negociar con lo que tienes a día de hoy, eres transparente, aportas la documentación, das todo tipo de información, no tiene por qué haber ningún problema a la hora de solicitar la cancelación de la deuda, Mamen. Nosotros hemos conseguido hasta día de hoy el 100% de casos de éxito. Tengamos en cuenta que esta persona que hemos conocido hace un ratito ha tardado 4 años esperando hasta obtener esta resolución. Es un problema, es lo que comentamos. Sí que es verdad que la ley lleva en España 6 años, pero es una ley muy desconocida a día de hoy. Entonces, los juzgados cada vez más están más sensibilizados con la situación. Tipo de situaciones, ya. Exactamente, pero Alicia, todavía queda un largo camino. No te digo cómo tenemos el teléfono. Alguna os derivaremos. Alicia García, que es gerente y es socia del despacho Repara tu Deuda. Gracias por habernos ayudado a entender qué es lo que pasa con esto. Gracias. Muchísimas un abrazo. gracias, Mamen.